Aleluya, gloria a Dios. Muy buenas noches a todos los hermanos y amigos presentes que ya están conectados hoy jueves 30 de mayo del año 2024. El tiempo corre, el tiempo avanza, pero mientras más corre el tiempo, mientras más avanza, más rápido lo veremos algún día nuestro Señor. Aleluya. Mis hermanos queridos, quiero saludarlos a todos ustedes, los que están de este lado. Primeramente mi hermano Víctor Macei y a toda esa gente linda allá en Florida Blanca, Colombia. También para Matías Almada allá en Ciudad Bolívar, Argentina. Un abrazo a todos los hermanos allá en Argentina. También nuestra hermana Rubí Valencia allá en México. Abrazo grande. Y también para nuestra hermana Josefina de Almada. Un abrazo grande a la distancia también para todos los hermanos que se van conectando a las redes sociales. Juvenal, Bernal, Naomi Zúñiga, etcétera, etcétera. Todos los que se van a conectar, mi hermano. Hoy, por misericordia de Dios, vamos a transmitir este estudio. Pero antes vamos a, ¿qué les parece? Antes de dar paso a la lectura, vamos a dar una pequeña oración para que sea nuestro Dios de la gloria dirigiendo. Así que ahí donde ustedes están, no se olviden que esta transmisión va a pasar también por Radio Salvación allá en Argentina. Ustedes pueden entrar www.radiosalvacion.com.ar y también un abrazo a los hermanos del Ministerio Reformado Jesús Vive. Abrazo grande también ahí, ministeriojesusvive.org. Y para todos los hermanos que también están patrocinando. Bueno, realmente patrocina la misericordia del Dios de la gloria. Así que mis hermanos queridos, vamos a orar. Si usted está escuchando esta transmisión por la radio, concéntrese en lo que ve a través del parabrisas. No cierre sus ojos. Así que bendito y amado Padre Celestial, gracias te damos una vez más porque hemos separado este tiempo para aprender más de ti, para hacer estos apuntes, estos estudios, para poder no solamente retener en nuestro ser, sino también para compartir con todas las personas que podamos. Te rogamos, te suplicamos, Padre Santo, quédate con nosotros, que tu Santo Espíritu nos ayude y nos ayude a entender sobre todo estos misterios y estas verdades que has preservado en tu palabra a lo largo del tiempo. Qué tesoro para más grande. Escudriñar las escrituras porque estas dan testimonio de Cristo Jesús el Señor. Aleluya. Y mientras más escudriñemos, no vamos a perecer ni a claudicar en la ignorancia espiritual. Pero Padre Santo, nos declaramos humildes en espíritu. Necesitamos más de tu Santo Espíritu para que alimente nuestro espíritu pequeño con E minúscula. Así lo voy a mencionar así para que nadie malinterprete lo que estoy mencionando. Gracias, Padre, porque ahora vamos a dar paso a tu palabra en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Mi querida hermana Rubí, antes que nada, mis hermanos queridos, no se olviden, ustedes pueden compartir esta transmisión, quieren ver los estudios anteriores, ahí ustedes pueden entrar al canal del hermano David Silva. Mi hermano, no le den like, vean, por favor, no le den like, no se suscriba, solamente vea el video y compártalo, porque esto se transmite por la pura misericordia de Dios, más nada, más nada. Aquí con like o sin like se comparte esta transmisión. Así que mi hermana Rubí, si usted nos permite, por favor, Santiago capítulo 2, versículo del 1 al 9, y lo pongo en pantalla para las personas que están viendo esta transmisión. Bienvenida. Buenas noches, hermanos. La palabra de Dios dice: amonestación contra la parcialidad. Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida, y le decís: siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre: estate tú allá en pie, o siéntate aquí, bajo mi estrado. ¿No hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Hermanos míos amados, oíd. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Pero vosotros habéis afrentado al pobre. ¿No os oprimen los ricos y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Si en verdad cumplís la ley real,
conforme a la Escritura. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas cometiendo pecado, quedáis convictos por la ley como transgresores. Amén. Amén, amén. Amén, amén, mi hermana querida. Vea qué clarito ese mensaje, ¿no? ¿Dónde está? Cámara 2, aquí estamos. Qué clarito ese mensaje. Dios bendiga a nuestro hermano Harold Montoya. Un abrazo a la distancia. Allá para todos los hermanos que están por ese lado del mundo. Bueno, mis hermanos queridos, antes de empezar con la exposición, quiero saludar a nuestra hermana Laura Romero del Ministerio Reformado Jesús Vive. Abrazo grande a la distancia. Antes de empezar con esta transmisión o este estudio, quiero que tengan a la mano o lo tengan presente los siguientes textos. Si ustedes quieren, lo apuntan para que esta noche antes de dormir vayan meditando profundamente en estos textos que son importantísimos y lo puede adjuntar al estudio de esta noche. El primer texto base es Primera de Juan, capítulo 3, versículo 15. Óigalo bien, Primera de Juan, capítulo 3, versículo 15, lo voy a leer. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En este caso refiriéndose a nuestro Señor. El segundo texto base que usted lo va a adjuntar a este estudio es Primera de Juan, capítulo 4, versículo 20, el cual dice: si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Tengan, mis hermanos queridos, esos dos textos que son base para este estudio de esta noche. Y también quiero saludar a mi hermano Alfredito Díaz, mi hermano cubano allá en Miami. Un abrazo para toda esa gente linda. Luego te llamo y conversamos. Bendiciones. Bueno, tome nota pues, mis hermanos, y vamos al versículo 1, que claramente dice, ¿dónde está? Cámara 2, ahí está. Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Mire cómo arranca nuestro hermano, amigo y apóstol Santiago. Hermanos míos. En el griego es adelphoi mou. Con esta fórmula expresa la relación existente entre el que escribe y los destinatarios del escrito. Es frecuente el uso de esta expresión como un elemento introductor de párrafos o también de temas. A cada ocasión en que aparece la forma adelphoi mou, sigue una exhortación enfática. Él llama a los creyentes hermanos, así como al principio de la epístola, ¿se acuerdan? Donde el apóstol alienta a los hermanos a perseverar en su fe. Lo vemos en el capítulo 1, versículo 3. Ahora les dice que son creyentes en Jesucristo. Noten que les está hablando de su fe personal y subjetiva en Cristo Jesús y no de la fe objetiva de Él. Santiago se coloca a sí mismo en el nivel de sus lectores y se identifica con ellos cuando dice nuestro Señor glorioso. Cuando el texto menciona que vuestra fe en nuestro Señor Jesucristo sea sin acepción de personas, ahí tenemos en el original griego esa frase mi en prosopolimsiais echete tin pistinto kyrio imon liso Christo tis dosis. El objeto de la fe cristiana es nada más y nada menos que nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El apóstol y los lectores están atentos a Jesús, que mora en la gloria. Ahora, ¿cuál es el significado de la expresión nuestro glorioso Señor? Vea la profundidad. Escúchelo bien, mi hermano querido que está ahí en Radio Salvación, escuchándolo atentamente. Miren, en 1 Corintios capítulo 2, versículo 8, aparece la expresión el Señor de la gloria. Mire que eso es idéntico a la referencia de Señor de la gloria en el discurso de nuestro hermano, amigo y diácono Esteban. Ahí donde lo corroboramos. Bueno, Hechos capítulo 7, versículo 2. Abrazo grande para Brenda Torres y Silvia Rojas. Bendiciones. Bueno, ambos títulos traen a la memoria la gloria del Señor que se posó sobre el tabernáculo del desierto y lo colmó.
Éxodo capítulo 40, versículo 35, para corroborar esta gran verdad. Una interpretación posible es tomar las palabras de la gloria y colocarlas en oposición con Jesucristo, o sea, Jesucristo que es la gloria de Dios. Acuérdense como dice el texto de Juan 1:14. Hemos visto su gloria, la gloria como del unigénito Hijo que vino del Padre, lleno de gracia y verdad. La fe depositada en el Salvador, mis hermanos queridos, produce la salvación, porque el que tiene al Hijo, dice 1 Juan 5:12, tiene la vida. La forma verbal usada para relacionar al creyente con la fe es echete. Usted puede apuntar esa palabra, echete, que significa tengáis, que es un presente imperativo y que denota una acción continuada y necesaria, implicando el hecho de tener continuamente fe en el Señor Jesús. El verbo tiene varias acepciones, tales como retener, guardar, asirse, mantener, involucrar, etcétera, etcétera. Pero en este caso se refiere a la vivencia personal de la fe. Por eso les he recalcado que no se puede traducir literalmente un término sin saber antes su connotación. Cuando el texto menciona glorioso, miren, este adjetivo descriptivo muestra el contraste entre la gloria de nuestro Señor Jesucristo y la vana ilusión de las riquezas terrenales. Los hermanos no deben mirar al prójimo y juzgarle solamente por su apariencia exterior. Recuerden que la Escritura dice, no mostréis favoritismo. ¿Dónde dice eso, mi hermano David? Por favor, ayúdeme. Deuteronomio capítulo 16, versículo 19. No miréis al rostro, ropa, aquella riqueza o posición de la persona. Es decir, no seáis parciales en vuestro juicio. Cuando el texto menciona la fe en la construcción gramatical de esta oración, el genitivo en que aparece el artículo determinado del Señor Jesucristo es un genitivo objetivo que equivale a la fe en Él. El Señor demanda para sí la fe que el creyente tiene en Dios. Juan 14:1 corrobora esta gran verdad. La razón para ello descansa en la deidad del Señor Jesús. Recuerde, la segunda persona de la deidad, el que se le llama aquí el Señor de nosotros, Jesucristo, de la gloria. Ahí tenemos la frase en el griego, tou kyrio imon liso Christo, tis dosis. Lo que equivale a decir, nuestro glorioso Señor Jesucristo. Jesús, mis hermanos, es el glorioso Señor por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud. De ahí que en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Colosenses capítulo 1 versículo 9 para corroborar. Y de paso, en Él, acuérdense, locativo de esfera. En Él estamos completos. Colosenses 2:10 corrobora también esa gran verdad. Ahora recuerden que Esteban, en su defensa ante el Sanedrín, se refirió a Cristo como el Señor de la gloria. Lo corroboran Hechos 7:2. Cuando el texto menciona acepción de personas, miren, esa expresión particular es prosopolimsiasis. Es una palabra compuesta en el texto original. Es la unión de vocablos prosopón, que significa rostro, y lambano, que significa tomar, alzar, capturar, que bueno, literalmente significa alzar el rostro de una persona, o sea, mostrarse favorable o parcial hacia alguien en particular. El favoritismo, mis hermanos queridos, es condenado en las Escrituras porque pasa por alto la justicia y el mérito actuando de manera impropia. Ante todo, un abrazo a la distancia para Lorena Pozo. Bendiciones. Miren, este sustantivo es un término acuñado por los cristianos que no aparece en ningún escrito secular. Así que esta es la causa pecaminosa de quien tiene que tomar una decisión sobre alguien o emitir un juicio de valor y lo hace favoreciendo a la persona por su posición, rango o circunstancias en lugar de valorar sus condiciones intrínsecas. El apóstol Santiago aclara que la fe en Cristo es incompatible, óigalo bien mi hermano querido,
La fe en Cristo es incompatible con el favoritismo, pues no debe verse el rostro. Esto es, la posición de la persona para favorecerla frente a otros menos, vamos a llamarlo así, agraciados. Así que los cristianos que tienen una fe auténtica en el Señor no deben ser parciales en enjuiciar a los demás, ya que estimar a una persona por encima de otra o dar mayor consideración a aquel que está más alto en la escala social es una negación de la fe cristiana y una contradicción flagrante de la Escritura. Deuteronomio 1:17, si quiere lo apunta: no hagáis distinción de personas en el juicio, así al pequeño como al grande oiréis. No tendréis temor de ninguno, porque el juicio es de Dios. Versículo 2. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro, por si acaso, si alguien pregunta, estamos viendo Santiago, capítulo 2, versículo 2. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con un vestido andrajoso. Cuando el texto menciona porque si en vuestra congregación entra, ahí tenemos la frase griega ean gar eiselti ei synagogin imon. Para exhortar sobre el favoritismo comienza poniendo un ejemplo, que se trata de una suposición introducida por la expresión condicional, porque si entra, ahí tenemos, eangar eselti, la cual podría expresarse como supongamos que entra, aunque la forma verbal eiselti, que significa entra, es un aoristo subjuntivo, el cual denota una acción futura, que tiene posibilidad de que se produzca. Santiago elige el término general reunión, que puede significar un encuentro o alguna reunión especial con fines oficiales, pero no especifica el propósito de la reunión en cuestión. Miren, algunos eruditos piensan que Santiago describe una asamblea que se reúne para asuntos oficiales, es decir, judiciales. La opinión más común, sin embargo, favorece la idea de un culto. La intención del ejemplo es demostrar que en una reunión de creyentes prevalecía el esnovismo. En la Septuaginta, el vocablo sinagoga, óigalo bien, el vocablo sinagoga traducía la palabra hebrea edad, reunión, que significa reunión, y enfatiza a la congregación en sí más que al lugar de la reunión. Es evidente, mis hermanos, sin embargo, que Santiago se está refiriendo a una asamblea de creyentes cristianos, ya que la epístola en sí está dedicada a los cristianos. Ahora, recuerden que como hebreos, los lectores de la carta debían de estar bien compenetrados con la expresión sinagoga y que posiblemente aún usaban dicho vocablo con referencias a sus reuniones como la iglesia cristiana. Cuando el texto menciona a un varón con anillo de oro y ropa espléndida, ahí tenemos la frase anir, crisodactilios en estiti lampra. Los creyentes que están reunidos, o mejor dicho, cuando están reunidos, supuestamente se produce la entrada de un varón con anillo de oro, que literalmente significa un dedo de oro. Esta expresión sugiere un hombre enjollado que lleva varios anillos de oro. El anillo era una expresión visible de categoría social elevada, por lo cual indicaba que era una persona pudiente de la sociedad o de la élite, como lo quieran llamar, que correspondería a un hombre rico de su tiempo. Pero aquí dice que llevaba varios anillos, lo que indica que era un hombre multimillonario. Ahora, salta una pregunta. ¿Era este miembro de la iglesia? ¿Se trataba acaso de un visitante o era quizás un funcionario o un dignatario del gobierno? Mis hermanos, nadie lo sabe. Y tal vez era una persona con autoridad y no un miembro de la iglesia local.
Se supone, por ejemplo, que el centurión que edificó la sinagoga de Capernaum era un prosélito. ¿Dónde corroboramos? Lucas capítulo 7, versículos 2 al 5. Las reuniones de la iglesia estaban abiertas al público, de modo tal que la gente de la comunidad tenía oportunidad de reunirse con los cristianos para el culto o la instrucción. Primera de Corintios lo corrobora, capítulo 14. Vea, ya tosí. Este video tiene que ser editado. Aquí vamos por la transmisión, no por los suscriptores ni likes. Bueno, Primera de Corintios, capítulo 14, versículos 23 y 24, para corroborar. Cuando el texto menciona ropaje espléndido o ropa espléndida, miren, ahí tenemos la frase en estuti lampra, que literalmente significa vestidos resplandecientes. Miren, este término aparece en otros lugares. ¿Dónde? Mi hermano David. Lucas 23:11, Hechos 10:30, Apocalipsis 15:6, Apocalipsis 18:14 y también 22:1. No se dice si este hombre rico era creyente o se trataba de un simple visitante que llegaba a la congregación. Cuando el texto menciona y también entra un pobre con ropa deseada o andrajosa, mis hermanos, junto con el rico había entrado también un asistente pobre. La ilustración ofrece un marcado contraste entre el vestido lujoso del rico y el andrajoso del pobre. Santiago utiliza para describirlo el sustantivo ripara, que denota algo sucio, inmundo. No se trataba solo de un vestido usado y viejo, sino que estaba sucio y probablemente maloliente. Tal vez eran los únicos harapos, por así decirlo, que esta persona poseía, con lo que se cubría e incluso dormía. No tendría otro vestido, por tanto lo usaba continuamente, con lo que se deterioraba y ensuciaba cada vez más. La presencia del pobre manifiesta la existencia de un estado social paupérrimo que contrasta profundamente con los ricos. Aquí el contraste, mis hermanos queridos, es deliberado, ya que el rico usa ropa lustrosa y cara. La ropa del pobre está sucia, andrajosa y desagradable. Él está empobrecido. La única ropa que tiene es la que lleva puesta. Y tampoco se sabe si era miembro de la iglesia. Mi hermano, no sabemos ni siquiera si se bañaba o no. O si se bañó antes de entrar a la congregación. Versículo 3 dice, y miráis con agrado al que trae ropa espléndida y decís, siéntate aquí, siéntate tú aquí en buen lugar. Y decís al pobre, estate tú allí en pie, o siéntate aquí abajo bajo mi estrado. Mi hermano, el apóstol comenzó enseñando lo improcedente de hacer la acepción de personas, pero aquí enfatiza ese incorrecto proceder. Es más, le voy a mencionar en el griego cómo menciona, dice epiplepsite. Acuérdense esa palabra, epiplepsite, de epiton foronta tin estita tin lampran. La presencia del rico, vestido lujosamente en la congregación, produce una acción de simpatía hacia él, no tanto por lo que es, sino por lo que tiene. El trato hacia el rico consiste en epiblexete, una palabra griega que significa mirar con agrado, que literalmente significa mirar sobre, en sentido de mirar favorablemente. Por tanto, equivale a prestar atención especial al pudiente que había entrado a la congregación. El verbo epiblexete es un aoristo subjuntivo compuesto de la palabra epi, que significa sobre, que esto ya lo habíamos visto en transmisiones anteriores, o encima, y también blepo, que significa mirar. Así que la fórmula plural del verbo sugiere que la congregación en pleno fijó su atención en el hombre de ropa espléndida y dio su aprobación a que se le diese un lugar de honor a base de su apariencia externa.
¡Wow! Nada alejado de la triste realidad que sucede en algunas congregaciones a este tiempo. Dios bendiga al hermano Miguel Lara. Abrazo grande. El énfasis de esta sección en particular recae en la apariencia exterior de estos dos visitantes. Solamente la ropa de las dos personas es significativa, porque es un contraste. Por supuesto, la ropa también refleja la posición social de estos dos individuos, pues uno es rico y tiene influencia, mientras el otro es pobre y no tiene nada. La reacción inmediata de los miembros de la iglesia es el de mostrar referencia para con el rico, ofreciéndole un buen asiento. Uy, vaya, siéntese adelante un poco más y siéntelo al lado del pastor. En la sinagoga local de esos días, los escribas y fariseos ocupaban asientos más importantes. Mateo capítulo 23, versículo 6 corrobora esta gran verdad. Marcos 12:39, Lucas 11:43 también corrobora esta gran verdad. En el marco de la iglesia que nuestro hermano Santiago describe, el rico recibe una cálida bienvenida y es llevado a un buen asiento, quizás algo elevado. Poco más y ya le dan hasta tribuna, palco, no sé cómo le llaman allá en otro lado. El pobre puede permanecer en pie en las partes de atrás del edificio o sentarse con las piernas cruzadas en el suelo. Recuerden el texto, mis hermanos queridos, siéntate al lado del estrado de mis pies. Tengan ese texto en mente. La cortesía y deferencia mostradas al rico contrastan con la indiferencia y la discriminación con el que pobre es recibido. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. El texto original enfatiza la expresión al pobre. La apariencia externa es el criterio usado para marcar la diferencia entre los dos hombres. Cuando el texto menciona, estate tú allí en pie o siéntate aquí a mi estrado, ahí tenemos la frase, kai tocho eipite, site ekei y katou y pou yupododin mo. En contraste con el rico, al pobre no se le concede importancia alguna. Es más, la oración en el texto griego supone incluso un sentido de molestia y desprecio personal. Es más o menos así como que quieren mirar así por encima del hombro al pobre o a la persona que entró así con ropas no tan fancy, no tan lujosas. Mirar por encima del hombro a los demás y mirar así, desvivirse. Ahí viene el hermano Matías Almada. Mire ese corte de cabello y esa esclava de oro y los anillos. Venga, siéntese acá. El hermano Víctor Macei. Qué buena propina. Que venga, por favor. No, por favor. Trátenlo, pero de lo mejor. Oiga, él da la ofrenda. Ya sabe, ahí ve. Nos vamos mitad y mitad. Ya usted sabe. Ya. Ahí nomás. Trátenlo. La hermana Rubí. Mire ese carro. Mercedes-Benz. ¿Quién se compra un Mercedes-Benz? Con el trabajo que ella tiene. Un trabajo humilde. Pero ¿cómo tiene ese Mercedes-Benz? Capaz que hasta vende droga. Porque hay gente que es así, mis hermanos queridos. Perdone que sea un poco expresivo. Pero no importa. No importa que ande en pecado. Porque ofrenda. No me importa. Sigamos, mis hermanos queridos. Al pobre se le ordena si stitiekei. Estate allí. Si stitiekei. Estate ahí. Posiblemente en el lugar de entrada a la congregación, ordenándosele permanecer allí. El que preside la asamblea manda al pobre a quedarse ahí en pie, lejos del lugar de la presidencia. En el último extremo, si no quería estar en pie, podía sentarse en el suelo. Siéntate a mis pies, al lado del estrado en donde el presidente apoyaba sus pies. El pobre es tratado con absoluta falta de consideración, nada alejado de nuestra realidad actual. Dios bendiga a la hermana Frances Kaminsky
aquí en Clifton, New Jersey. Un abrazo a la distancia. ¿Cuántas veces a la hermana, dónde está? Cámara 2. Ahí está mi hermana Frances Kaminsky, que no me deja mentir. Cuando íbamos ahí a predicar ahí a Patterson. ¿Cómo esa gente que pasaba ahí con sus carros, ahí el hermano David Silva aguantando un solazo, llevándoles el mensaje, y ahí estaban ahí 3, 4, 5 personas de condición o clase social baja, pero estaban con su cafecito, estaban con su dona. Ahí está la hermana Frances Kaminsky, que no me deja mentir. Y pasaban los carros ahí, porque aquí en Estados Unidos hay una facilidad para conseguir que el Mercedes-Benz, que el, no sé, BMW, los carros, qué sé yo. Y pasaban así, miraban por encima del hombro, ¿sí? Ay, les están predicando la palabra. Vamos a ver. Bueno, ahí está la hermana que no me deja mentir. Pero bueno, seguimos, mis hermanos queridos. El caso presentado por Santiago, el apóstol, es una ilustración de lo que podría ocurrir a una congregación cristiana que pierde de vista el objetivo de la fe viviente. Cuando eso ocurre, el resultado inevitable se manifiesta en el trato hacia las otras personas. Por eso, mis hermanos queridos, por lo que el apóstol subraya que la fe en Cristo no debe usarse como instrumento de favoritismo. Recuerden que Jesús el Señor trató a Nicodemo y a la mujer samaritana con la misma cortesía y deferencia. Versículo 4. ¿No hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Ahí tenemos la frase griega hoi diectritite en efotis kai egeneste kritai diagolismon poniron. Mediante una pregunta retórica se procura que los lectores alcancen la plena comprensión de lo que significa ser acepción de personas. El hecho de tratar condescendientemente a una persona por ser rica y menospreciar a otra por ser pobre es de manera directa, óigalo bien mi hermano querido, cámara 2, es despreciar directamente al Dios de la gloria y despreciar sus mandamientos, literalmente. Literalmente, porque, a ver, vamos a ver. Mateo capítulo 22, versículo 36 al 40, ama a Dios sobre todas las cosas y ama a tu prójimo como a ti mismo. Y en eso se resume la ley y los profetas. Si usted recuerda los dos textos base al inicio, aquel que dice amar a Dios pero aborrece a su hermano es un homicida, los homicidas no entrarán al reino de los cielos. Y el prójimo también es la persona de clase social baja. Usted no puede mirar por encima del hombro a la persona de clase social baja pretendiendo que usted es ¿qué? El ungido de Jehová. Jehová me nombró profeta. Jehová me nombró pastor. Jehová me nombró diácono, diaconisa, pastora, apóstol, reverendo, lo que usted quiera. Títulos que ahora, hoy por hoy, se lo da así por así, sectas piramidales y de una manera, vea, con mucha ligereza. Mucho cuidado con las cosas del Señor, mis hermanos queridos. Hay un orden eclesial que no voy a entrar en eso. Si usted quiere ver más sobre estos temas, ahí está el estudio de Tito en el canal del hermano David Silva. Solamente vea el video, no le den like, no le den suscribirse, porque por gracia hemos recibido y por gracia compartimos. Aquellos creyentes, óigalo bien, eran inconsecuentes con ellos mismos, porque lo eran con la fe cristiana, afirmando, escúchelo bien, afirmando ser seguidores de Cristo. Ay, Dios mío, yo soy cristiano, se escucha a este tiempo, pero juzgando en una actitud diametralmente opuesta a la de él. Aquellos eran verdaderos creyentes, pero no expresaban la realidad de su fe en la ética propia de ella. Quienes manifestaban ese comportamiento se hacían, escúchelo bien, kritai, esa es la palabra con K, kritai, de ahí viene la palabra crítica, kritai, palabra griega que significa jueces, que eran injustos porque estaban condicionados por pensamientos perversos. Estos jueces juzgaban según las apariencias,
Por consiguiente, un juez con malos pensamientos hacía el acto de juzgar. Nunca puede ser imparcial. La discriminación no era de unos pocos, sino de todos, como pueden observar en el uso del plural de los pronombres y de los modos verbales. Toda la congregación había consentido que el presidente hiciese distinción entre el rico y el pobre, favoreciendo al primero y menospreciando al segundo. La realidad, mis hermanos, de la discriminación no es otra que la incapacidad de amar al prójimo como a uno mismo. Todos ellos eran jueces, pero con malos motivos, pronunciando un veredicto en relación con otros, sustentados en la mera apariencia externa. Cuando el texto menciona habéis discriminado, ahí tenemos el verbo diecritete, que es un aoristo nómico del modo indicativo en voz pasiva, el cual es una palabra compuesta. Ahí tenemos dia, que significa a través, que da la idea de una separación, y crino, que es separar, escoger, juzgar, y cuyo significado en el contexto es separar o dividir entre dos. Mejor dicho, discriminar o hacer una distinción entre dos personajes. Dios bendiga a Diana Mantilla González. Abrazo grande a la distancia desde New Jersey, aquí en Estados Unidos. Bueno, según el apóstol, discriminar es actuar incongruentemente en relación con la fe cristiana. Cuando el texto menciona entre vosotros mismos, es la expresión en autois, que sugiere una actitud vacilante y propicia para la división interna de la congregación. La práctica de la parcialidad coloca a los miembros de la congregación en lucha contra sí mismos. Cuando el texto menciona y os habéis convertido en jueces con malos pensamientos, mis hermanos, Santiago los llama jueces con malos motivos, porque han juzgado de una manera superficial, es decir, han llegado a una conclusión antes de conocer a fondo el objeto del juicio. La congregación debe darse cuenta del alcance de su pecado de discriminación. Qué terrible, mis hermanos queridos. Qué terrible. Dios nos libre. No es un pecado que pueda considerarse insignificante, porque lo que está en juego es que no se puede hacer justicia porque los corazones de los creyentes están llenos también de malos pensamientos. Un juez con pensamientos malos nunca puede ser imparcial. La justicia que administra es una farsa. Ya sea que el apóstol se refiera a un hecho real sucedido en la iglesia de su tiempo o que invente un ejemplo de algo que podría suceder, es algo que carece de importancia. Lo importante aquí, mis hermanos, es que los creyentes en Cristo deben apartarse del pecado, de la discriminación. En suma, es no mostréis favoritismo. Mis hermanos queridos, Dios nos libre de tener un sentimiento mercantil y usar el nombre de Dios para sacar partido, provecho y ventaja para nuestra economía, aplastando a los cristianos. Dios nos libre de mirar por encima del hombro al cristiano sincero que por no tener dinero para ofrendar, lo marginamos y caemos en cualquier chisme de gente que ofrenda jugosamente para levantarnos cualquier falso testimonio. Conocí un caso de cerca. La hermanita que ofrendaba jugosamente le llenaba de chismes la cabeza al pastor, entre comillas, de una secta piramidal. Le levantaron falso testimonio al creyente que con sinceridad buscaba del Señor. ¿Qué tuvo que hacer el creyente? ¿Qué creen ustedes que tuvo que hacer el creyente? Exactamente, pues escapar, huir de ahí y seguir buscando del Señor fuera de esa secta piramidal donde solo los mueve la ambición por el dinero. Dios nos libre, mis hermanos queridos, de que nuestro corazón caiga en el mercantilismo disfrazado de una bondad piadosa, y asimismo Dios nos libre de todos estos lobos disfrazados de ovejas que solo les importa la ambición al dinero. Dios nos libre de oprimir al pobre o de hacer parcialidades solo porque
una persona ofrenda más y el otro se lo ve andrajoso, o simplemente la otra persona no nos sirve aquí para la congregación o para nuestros propósitos personales. Dios tenga misericordia de nosotros. Seguimos, mis hermanos queridos, estamos viendo Santiago, capítulo 2. Y un abrazo a toda esa gente linda allá en Radio Salvación en Argentina y al hermano Julián Bruno. Bendiciones. Ones. Versículo 5 dice: hermanos míos, amados, oíd. Por cierto, ¿se dan cuenta cómo el apóstol Santiago se refiere con qué respeto hacia sus hermanos? O sea, es impresionante cómo se asemeja o se parece mucho al trato que tenía nuestro hermano, amigo y apóstol Pablo, que más adelante nuestro hermano Víctor Macei lo va a ver en persona. Gloria a Dios por eso, en persona. Aleluya. Bueno, seguimos. Hermanos míos, amados, oíd. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que aman? Ahí tenemos acósate, adelphoi, mou, agapitoi, de ágape, ¿no? Agapitoi. Esta es una forma directa con la que nuestro hermano Santiago trata de llamar la atención a los lectores y audiencia. Como es propio de la construcción gramatical griega, lo que trata de resaltar se coloca al principio de la oración. En este caso, mediante acósate, palabra griega que significa oíd, que es un aoristo imperativo que indica una acción terminada, que exige una determinación, como si dijese: prestad ya atención de una buena vez. Con la advertencia enfática va unido al afecto pastoral que trata con firmeza, pero con profundo afecto a los hermanos a quienes va dirigida. No solo les llama adelphoi mou, que significa hermanos míos, sino también, mire lo que dice agapitoi, que significa amados. Esta es una gran combinación que el apóstol usa a través de sus cartas, demostrando su gran equilibrio didáctico. No ha elegido Dios, cuando el texto menciona esto, miren, mediante una pregunta retórica que exige una respuesta afirmativa, se presenta a Dios eligiendo. Vea ese secreto. El apóstol señala una acción definitivamente realizada, utilizando para ello la forma verbal escogió, que es excelesato, de escoger, escogió, en este caso escogió, que es un aoristo en voz media, por tanto, expresa la idea de un acto que recae en beneficio de quien lo ejecuta, es decir, Dios escogió para sí. La elección divina, mis hermanos queridos, es un ejercicio de soberanía que hace conforme a su beneplácito, conforme a su voluntad. ¿Dónde corroboramos esto, mi hermano querido? Texto clásico, Efesios 1:4. Dios no escoge en base al mérito humano, no, para nada, sino en razón de su amor y propósito eterno. Segunda de Timoteo 1:9 lo corrobora. La doctrina de la elección es una de las más consolidadas dentro de las Sagradas Escrituras. Dios ha hecho la elección en conformidad con su soberana voluntad. Primera de Corintios 1, versículos 27 y 28, cuando el texto menciona a los pobres según el mundo. Los objetos de la elección son los pobres del mundo. Se trata aquí de un dativo de interés que equivale a los pobres según el mundo los ve. El apóstol no está enseñando aquí que Dios haya escogido a todos los pobres de este mundo o que la elección es solo para los pobres, pero sí que ha escogido a pobres de este mundo. Ojo con eso, los creyentes a quienes se dirigen sabían por experiencia que la mayoría de los cristianos era gente de condición humilde. Así lo atestiguaba nuestro hermano, amigo y apóstol Pablo. Los pobres están, escúchelo bien, aquí viene la razón, los pobres están en mejor posición que el rico para comprender el propósito salvífico de Dios y ser así atraídos hacia Él.
Tampoco implica su elección que haya mérito alguno en la pobreza. Su elección para salvación se debe a un acto inmerecido de la gracia soberana de Dios. Así que los pobres mencionados por nuestro hermano Santiago son pobres según el mundo, es decir, a la vista y estimación del mundo, según el criterio de los hombres, o mejor dicho, según el juicio de los hombres, o el valor que le da a los hombres, o de la sociedad, son clasificados como pobres. Estos son los pobres que dice el mundo no era digno. Hebreos capítulo 11, versículos 37 y 38. Cuando el texto menciona a ricos en fe, porque es importante que aclare el tema, la causa de la elección no es porque fuesen ricos en fe, ni mucho menos porque la pobreza generase riqueza de fe. No. Ellos fueron escogidos por Dios para ser o para que fuesen ricos en fe. Es decir, llegaron a ser ricos en fe por la elección de Dios, por la elección de Dios. De ahí que sean pobres según el concepto del mundo, pero ricos desde el punto de vista de la fe. Estos son aquellos que viven como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Segunda de Corintios capítulo 6, versículo 10. Es más, le digo, Colosenses 2:10. En Cristo estamos, ¿qué? Completos. ¿Qué le falta a mi hermano Matías Almada? Si está completo en Cristo Jesús. ¿Qué le falta a nuestro hermano Julián Bruno allá en Argentina transmitiendo para Radio Salvación? ¿Qué le falta a mi hermano Bruno? Nada, porque en Cristo Jesús, recuerde, locativo de esfera, en Cristo Jesús, completos. Sin Cristo, ay papá, sin Cristo, qué peor gran tribulación. Póngase a orar, amigo que no conoce del Dios de la gloria. Bueno, sigamos. Sin embargo, Dios no se inclina a ellos por el simple hecho de ser pobres, sino en razón de su necesidad de salvación como hombres. Es cierto, mis hermanos queridos, que Dios tiene una especial atención hacia los pobres, ya que, escúchelo bien, como dice Salmos capítulo 113, versículo 7, Él levanta del polvo al pobre y al menesteroso alza del muladar. Aleluya. ¿Cuántos regalan un amén ahí? Bueno, un abrazo para Demetrio Martínez, mi hermano querido allá en México. La vida de fe en el aspecto de la santificación es lo único que agrada a Dios. Hebreos 11:6 para corroborar. Así que estos pobres no son ricos en fe a causa de su pobreza, sino como resultado de su elección divina. Aunque no tienen los bienes materiales de los poderosos, han sido enriquecidos con los tesoros celestiales y con el don precioso de la salvación. De modo que son poseedores de lo que no se puede comprar con oro ni con plata. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 18. Primera de Pedro capítulo 1, sí, versículo 18 para corroborar. Mi hermano, usted no puede tener esa casa que siempre ha querido tener desde muy pequeña. Y usted sigue trabajando y se sigue esforzando y sigue ahorrando y todavía no se ha comprado su casa. Mi hermano, no se atribule su corazón. No se atribule. ¿Qué mejor regalo puede tener? Mire, se la voy a poner más fácil. ¿De qué le vale al hombre ganar el mundo si su alma está perdida? ¿Cuánta gente tiene pero cantidad de dinero, cantidad de propiedades, se sienten ultra, incluso hasta el evangelio de la pseudo prosperidad o falso evangelio de la pseudo prosperidad, que dicen, no, es que yo estoy ungido. Y hasta la mano le tiembla. Yo estoy ungido porque tengo una casota ahí de $450,000. Y tengo ahí un Mercedes-Benz. Y tengo un carro BMW. Y mis hijos trabajan en estos bancos. Y lo de aquí y lo de acá. ¿De qué le vale que tenga el mundo ganado? ¿De qué le vale que tenga los millones que tiene Donald Trump? Gracias a Dios, la salvación no es por mérito humano. Ni es por clase social, estatus social. Si fuera así, Donald Trump se va a sentar también con nuestro Señor. Y con todos nosotros ahí, cuando lleguemos ahí, estemos en la boda del Cordero. Si fuera así, el mismo Adolfo Hitler también estaría en la boda del Cordero. Pero gracias a Dios, mis hermanos queridos, ese texto es claro. ¿De qué le vale al hombre ganar el mundo si su alma está perdida? No es lo mismo ser un cristiano que ser un religioso. Al cristiano
le duele cuando el hermano en Cristo está caído. Al religioso solo le importa su beneficio personal. Solo le importa, estas son mis propiedades, mis likes, mis suscriptores. Las almas son mías. ¿De qué les sirve? Esto finalmente, mis hermanos queridos, es efímero. En cualquier momento esto se va. Cualquier momento, como dice en los partidos, en la final del mundial, en cualquier momento ya suena el pitazo y se acabó. Listo. En cualquier momento. ¿Qué nos vamos a llevar? ¿Qué se va a llevar usted, mi hermana Josefina? No se va a llevar nada. Mi hermana Rubí, ¿qué se va a llevar? Yo no me llevo nada. Sigamos, mis hermanos queridos, abrazo a la distancia. Cuando el texto menciona y herederos del reino que ha prometido a los que le aman. Wow, las riquezas de la elección se manifiestan en el hecho de que los ricos en fe lo son. Cada creyente es heredero de Dios porque es coheredero con Cristo. Ahí tenemos otra clave. Romanos 8:17 para corroborar. Miren, los creyentes somos constituidos hijos de Dios. Otro regalo. Ay, Dios mío. Juan 1:12. Otra razón más para caer de rodillas esta noche y decir, gracias, Señor. Pero tengo una duda. ¿Qué vistes tú en mí, Dios de la gloria? ¿Qué vistes tú en este miserable pecador? ¿Qué vistes? Si soy tan imperfecto. Una razón más para caer de rodillas y orar y agradecer. Por la condición de hijos somos herederos de todas las riquezas del Padre. Dios mismo es la herencia de los suyos, dice Salmos capítulo 16, versículos 5 y 6. De otro modo, la filiación incluye el derecho a la herencia. Le corresponde la herencia ya que está reservada para quienes son hijos de Dios, obviamente por adopción, ¿no? Y que será disfrutada en el tiempo final, dice 1 de Pedro capítulo 1, versículo 4. Nada hay que pueda ser reservado para los hijos, puesto que no solo somos herederos de Dios, sino que somos también coherederos con Cristo. Ninguna enseñanza es más prominente en la Biblia que la del reino de Dios. El reino de Dios puede definirse de manera amplia como el gobierno de Dios sobre su creación. La soberanía de Dios es presentada en la Biblia en varios aspectos. De igual manera, la Escritura presenta varias perspectivas del reino de Dios. A veces se presenta como algo que siempre ha existido, pero también como algo que tiene un comienzo histórico. Salmos capítulo 10, versículo 16 lo corrobora. Daniel 2:44 también lo corrobora. Hay pasajes, mis hermanos queridos, que presentan el carácter universal del reino, mientras que otros presentan su carácter local. Salmo 103, versículo 19, por ejemplo. También tenemos Isaías 24:23. Usted, mi hermano, si voy muy rápido en los textos, es verdad, mucha gente me dice, mi hermano, usted lanza esos textos como ráfagas, como metralleta. Mi hermano, vuelva a ver el video, pero no le dé like, no se suscriban, porque esto es por gracia que se ha recibido y por gracia compartimos. Aunque el reino de Dios en su aspecto universal y eterno siempre ha existido, el Señor enseñó a sus discípulos a orar. ¿Cómo fue que dijo? Venga tu reino. Mateo 6:10 para corroborar. Dios bendiga a Lady Méndez. Abrazo grande. La herencia por ser del unigénito no es divisible porque solo existe un heredero cósmico y no es divisible con los hijos, sino compartida por todos ellos en razón de estar vinculados como hijos en el Hijo amado y eterno. ¿Es entendible la importancia del concepto? Espero que sí. Bueno, Dios operó un cambio de posición en quienes son ricos en fe para Él, trasladándolo, escúchelo bien, de la esfera de la esclavitud a causa del pecado a una de plena libertad en el reino de su amado Hijo. Aleluya. Filipenses 1:13 corrobora esta gran verdad. Quiere decir que los creyentes estamos ya en el reino de Dios porque hemos sido llamados por Él a su reino y gloria. Primera de Tesalonicenses también corrobora esta gran verdad. Primera de Tesalonicenses 2:12. Porque recuerden, esto es reino iniciado, pero todavía no consumado. Mi hermano, ¿y cuándo? Pues cuando venga el Señor, pues ya se consuma. Mi hermano, pero ya nosotros estamos, como dicen, sentados en los lugares celestiales. Y a veces uno se pone a pensar, a ver cómo es eso. Ya hemos visto transmisiones anteriores, mis hermanos queridos, los invito a ver el canal del hermano David Silva. Bueno,
En la misma promesa que Jesús dio en el Sermón del Monte, recordarán, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos, dice Mateo 5:3. El pobre en espíritu es bienaventurado. Macario, ¿se acuerdan la expresión Macario que lo vimos en la transmisión anterior? Que significa doblemente bendecido. Porque, bienaventurado, porque goza del cuidado y de la comunión con Dios. Aquel que quita su soberbia de en medio de él tiene la promesa de que en esa misma limpieza de pobre y humilde que confía solo en el nombre del Señor, él actuará y nunca más verá mal, sino que experimentará la riqueza plena de la salvación de Dios, quien se gozará sobre esta con tal alegría y callará de amor. Dice Sofonías, capítulo 3, versículo 11 y 12, versículo 11, 12, 15 y 17 también, si mal no recuerdo. Bueno, estos que son pobres en espíritu son macarios, bienaventurados o felices dos veces, como lo quiera llamar, porque todas las cosas le ayudan a bien. Romanos 8:28, ya saben el texto. El reino es de ellos ahora, aquí, en el momento presente, y luego se extenderá perpetuamente en los cielos. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 14. El reino prometido será establecido en su plenitud cuando el Señor regrese a la tierra por segunda vez. Segunda de Timoteo 4:1 corrobora esta gran verdad. La promesa se cumplirá porque Dios es fiel a su palabra, a su pacto, a su juramento. Los beneficiarios de las bendiciones del reino no serán en particular ni los ricos ni los pobres, sino los que le aman. Tois agaposin auton. Acuérdense, tois agaposin auton. Los herederos del reino se caracterizan por amar al Dios trino, al Dios de la gloria, al Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Mis hermanos, hasta ahí hago una pausa. Si alguien tiene alguna pregunta mientras tomo un poquito de agua, uno también se cansa, ¿no? Pero por favor, mi hermano querido, en confianza nomás, pueden preguntar. Mi hermano David, yo, Mi hermano Matías, bienvenido. buenas noches a todos los hermanos que están en esta transmisión. David, quería preguntarte, entonces, ¿es pecado tener empresas, ser rico económicamente? Ay, Dios mío, qué buena pregunta, mi hermano. Y es más, es una pregunta clásica. Es una pregunta clásica, mis hermanos queridos. Pero antes de responderle, quiero mandar un saludo a todos los hermanos del Ministerio Reformado Jesús Vive y a los hermanos de Radio Salvación. Y por cierto, esta transmisión es patrocinada por el Dios de la Gloria. Gratuitamente, mis hermanos queridos. Aquí no se cobra por compartir la verdad. Bueno, qué buena pregunta que me hace. Y no, esa es la corta respuesta. No es pecado tener dinero. No es pecado tener su trabajo. No es pecado usted generar ingresos producto de su trabajo, que usted se esfuerza. ¿Dónde está el problema? Y ante todo, gracias, mi hermano, por hacerme esa pregunta. ¿Dónde está el problema? El problema está en la avaricia, en esa idolatría al dinero. El poner cualquier cosa por encima, o sea, el amor a cualquier cosa por encima del amor a Dios, que debe ser primero. El amor a Dios debe ser primero. Cualquier cosa que usted ponga por encima de Dios, eso es idolatría y eso es pecado. Tener dinero no es problema. El problema es el amor al dinero. ¿Y cómo yo quiero corroborar esto? Y gracias por hacerme la pregunta. Miren, Primera de Timoteo, si quiere lo apunta. Primera de Timoteo capítulo 6, que es el texto clave. Versículos 9 y 10. Primera de Timoteo 6, versículos 9 y 10. Es más, si quiere yo se lo leo. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados con muchos dolores. He conocido personas que tienen demasiado dinero, pero no son amantes del dinero. De hecho, mi primer jefe aquí en Estados Unidos, mi segundo jefe aquí en Estados Unidos,
Tiene mucho dinero. Me reservo el nombre por respeto. Y por cierto, está estudiando las Sagradas Escrituras. ¿Qué les parece? Imagínense. Está estudiando las Sagradas Escrituras. Y sin embargo, él no tiene amor por el dinero. Y yo he sido palpable como él saca su parte, su porción, no el 10% por si acaso, él saca un poco más de eso. ¿Y él qué hace? Él patrocina, ¿no verdad? A todos los que él va así, ¿no? Y se para en el parque y ve que están predicando y él mismo dice, sigue predicando, ya regreso, déjame ayudarte. Y él viene y trae unos sanduchitos de queso con jamón y así un garrafón de café. Y él mismo comienza a servir a las personas que están ahí. Y el otro sigue predicando. ¿Qué hizo el otro? Nada. Imagínense. Y él lo hace no es porque quiera ganar el cielo. Yo no sé si es que el Espíritu Santo está preparando su corazón. Pero no es pecado tener dinero. El problema, como dice la Escritura, 1 Timoteo 6, versículos 9 y 10, es la raíz de todos los males, el amor al dinero, el cual codiciando algunos, ahí está la respuesta. Se extraviaron de la fe y ya van ahí por su dinero. Va, Mateo, capítulo 6, versículo 19 al 21. Mira lo que dice. Escuche, porque es palabra del Dios de la gloria. No, mírelo, y esto es imperativo. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. ¿Qué hay en el corazón de nosotros? Estamos trabajando porque realmente queremos sustentar los gastos de nuestra familia. Y bueno, y también estamos trabajando porque es parte del mandato inicial, ¿no? Trabajarás con el sudor de tu frente, etcétera, etcétera. Y le dejo otro texto más para corroborar. Gracias, mi hermano. Lucas capítulo 12, versículos 16 y 20, porque hay gente que simplemente tiene dinero y no sabe ni qué hacer con ellos. Que vuelvo y repito, el problema no es tener dinero, el problema es el amor al dinero, la codicia, esas ganas de querer pasar por encima de los demás porque yo tengo dinero, y no solo eso, sino que también yo estoy ungido. Samaya Soja. También les refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré. Derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, óigalo bien, versículo 20. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Y eso que no he tocado, mire que no digo parábola, esa es una historia real. La historia del rico y Lázaro, Lucas capítulo 16, versículo del 19 al 31, que estaba el rico, ahí estaba haciendo un banquetazo, ahí tenían que voy a parafrasear y voy a tratar de especular quizás un poquito, déjenme especular un poquito. Tenían ahí su pierna de chancho o su pernil, ahí tenían por ahí su vino, su buen vino por acá, y estaban ahí ¿cómo le llaman ese, allá en Argentina? Ese cake, el tiramisú, tenían ahí un cake, un tiramisú, tenían ahí unas empanadas ahí, esas tucumanas, unas empanadas de Tucumán, gloria a Dios por esas empanadas tucumanas allá en Argentina, y ahí estaba ahí con todo, hasta cafecito había, Juan Valdés, imagínense. ¿Y qué estaba ahí haciendo Lázaro? Ahí estaba ahí, alimentándose de las migajas que caían de la mesa, que esto, que lo otro. Bueno, ¿qué creen? Los dos murieron. Porque, mi hermano, esa es la cita a la que ninguno de nosotros va a dejar de faltar. Algún día nos vamos a presentar a esa cita, y esa vamos a llegar con una puntualidad. Bueno, Padre Abraham, ahí estaba gritando ahí, ¿no verdad? ¿Se acuerdan? Ya ustedes saben la historia y eso pues ya lo vamos a ver más adelante, pero el tema es
que hay gente que simplemente tiene dinero en esta vida, pero hay gente que aun cuando tiene dinero, pues son gente que son respetuosos con los demás, etcétera, etcétera, ¿no? Aunque no sean cristianos. Pero hay gente, y sobre todo los religiosos, que tienen demasiado dinero y tienen ahí sus Mercedes-Benz y su casa de $450,000 o $500,000 y que no, que el sistema central de aire, que no, y que ay, uy, uy, uy. Y miran por encima del hombro, incluso hasta los familiares. Como que nunca han visto, o yo creo que en la Reina Valera que ellos usan, pues dicen que son cristianos, no tienen Lucas capítulo 16, versículos 19 al 31, y no han visto ese texto, y no se imaginan que el infierno es real, tema 1, y segundo, que el infierno es por la eternidad, y tema 3, en el infierno sí va a estar Dios, pero no van a probar el atributo de Dios, el cual es, o sea, la misericordia de Dios. Lo que van a probar allá por la eternidad es el juicio de Dios. Qué tremendo. Tenemos que seguir orando, mis hermanos queridos. Gracias. No sé si esa respuesta aclara la... Gracias, mi hermano. Gracias, mi hermano. Sí, sí, totalmente. Perfecto. Seguimos, mis hermanos queridos. Versículo 6. Pero vosotros habéis afrentado al pobre. No os oprimen los ricos y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales. Ahí tenemos de itimasate ton chotón. Los creyentes, en una baja expresión de vida de fe, afrentaban a quienes Dios había escogido. La partícula conjuntiva de, que significa pero, hace aquí las funciones de la conjunción adversativa o también de la copulativa y contrastando profundamente la acción de los creyentes y la de Dios. Él ensalza al pobre mientras que aquellos lo humillaban, cometiendo un acto impío, oponiéndose resueltamente al juicio de Dios y quebrantando su palabra, sobre todo en Proverbios 14:21, cuando dice: peca el que menosprecia a su prójimo, mas el que tiene misericordia de los pobres es bienaventurado. ¿Cómo fue, mi hermano querido? Sí, Proverbios 14:21. Apúntelo. Cualquier acción contra un escogido de Dios es una acción directamente hecha contra Dios. Esa fue la gran primera lección que el perseguidor Saulo de Tarso aprendió en el camino a Damasco. Perseguidor de los creyentes era, ustedes recordarán. Por ello, perseguidor de Cristo mismo. El mismo Señor lo tomó a personal. Saulo, ¿por qué me persigues? Hechos capítulo 9, versículos 4 y 5 para corroborar. A los que había consentido en el menosprecio al pobre en la congregación se les acusa enfáticamente de haber despreciado al pobre. La forma verbal itimasate, que significa despreciar, como aoristo del verbo, expresa la idea de un hecho realizado que conlleva la idea de deshonra y afrenta. Cuando el texto menciona vosotros, este pronombre ahí, humeis, vosotros, que significa, vosotros mismos, es enfático ya que gramaticalmente no es necesario en la oración. O sea, es como si Santiago dijese: Dios hizo esto, pero vosotros habéis hecho esto otro. El verbo etimasate, que significa deshonrado o despreciado, está en el tiempo aoristo de la voz activa y modo indicativo. Es en el acto de descortesía y discriminación. La congregación había demostrado una actitud de desprecio hacia el hombre pobre. Mi hermano cargaba el mismo pantalón de hace 3 meses. Aquellos que Dios ha elegido, o sea, estoy imaginando, ¿no? Lo despreciaron por su vestimenta, qué sé yo, ¿no? Aquellos que Dios ha elegido han sido deshonrados por los que profesan conocer a Dios. La congregación había dado un trato vergonzoso al pobre que había hecho su entrada a la sinagoga. El maltrato no había sido físico, por si acaso, no fue físico, pero sí moral, emocional y hasta cierto punto espiritual. Cuando el texto menciona: no os oprimen los ricos y no son ellos mismos los que os arrastran a los tribunales, ahí tenemos la frase ouch, oi, plousoi, katadinastebosin, gimon kai aftoi el cousin y más eis criteria. Para enfatizar el acto impropio de aquellos que habían hecho acepción de personas con el pobre, apela a la experiencia que ellos mismos tenían con los ricos.
Mediante una pregunta retórica expresada en forma negativa, demanda una respuesta positiva y reflexiva de los lectores. Cuando el texto menciona no os oprimen los ricos. El adjetivo plousoi, que significa ricos, designa generalmente a personas con posesiones materiales. Mateo capítulo 19, versículos 23 y 30 para corroborar. Mateo 27, 57, Lucas 6, 24, 1 de Timoteo 6, 17 y Apocalipsis 3, 17. Dios bendiga a la hermana Sandri, un abrazo grande a la distancia, mi hermana querida. La Biblia no condena la posesión de riquezas. Es más, hay grandes hombres de la fe. Esto para corroborar lo que mencionó a la pregunta de mi hermano Matías. Grandes hombres de la fe, como Abraham, que eran muy ricos. Lo que la Escritura prohíbe es el amor por las riquezas. 1 Timoteo 6:10. Donde está el tesoro codiciado, allí también está orientado el corazón del hombre. Mateo 6:21. Santiago dice que os oprimen. Miren, el verbo utilizado aquí es el verbo dinamai, que significa tener poder, modificado con la preposición antecedente kata, que significa hacia abajo, lo que expresa la idea de ejercer dominio sobre el que está debajo. O sea, en pocas palabras, pasarle por encima de la cabeza. Triste, mis hermanos queridos. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Este verbo ocurre una vez en Hechos, al referirse a la acción liberadora de Cristo con los que estaban oprimidos del diablo y sus influencias. Hechos capítulo 10, versículo 38, corrobora esta gran verdad. Los ricos acusaban a los creyentes ante los tribunales de justicia y literalmente se lee y os arrastran. El verbo usado aquí se utiliza para referirse a una acción violenta contra las personas. Hechos 16:19 corrobora y Lucas 12:58 también corrobora esta gran verdad. Los creyentes no iban de buen agrado a los tribunales de justicia, pero la acción del rico los arrastraba a ello. Los ricos tenían entonces el control sobre los tribunales de justicia por soborno de los jueces. Por tanto, los pobres eran juzgados conforme al deseo e intenciones de los ricos. Algunos cristianos llegaban al agravio de llevar a sus hermanos ante los tribunales de justicia para defraudarlos. Qué triste, ¿verdad? 1 Corintios capítulo 6, versículos 7 y 8 para corroborar. Esa es la razón por la que los profetas denuncian la opresión sobre los menos pudientes de la sociedad, como era el caso de huérfanos, viudas y de los débiles en general. Amós capítulo 4, versículo 1 para corroborar. Mis hermanos, hay ejemplos en la Biblia de hombres piadosos. A ver, vamos a ver. Tenemos a, si mal no recuerdo, Bernabé. Ahí tenemos a José de Arimatea. Es más, el mismo Nicodemo. Mis hermanos queridos. Hombres piadosos. La Biblia dice que Abraham era inmensamente rico, pero no puso sus riquezas por encima de Dios. El Altísimo, es más, ¿dónde corroboramos eso? Génesis 13, versículo 2. El Altísimo no condena al rico por ser rico, sino por ser injusto y falto de misericordia hacia los pobres y por adorar a sus riquezas. Versículo 7. ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? El apóstol nuevamente utiliza la fórmula de una pregunta retórica que exige una respuesta positiva que confirma lo que se afirma en la pregunta. Los ricos no solo arrastraban a los creyentes a los tribunales haciéndole violencia, sino que hacen blasphimosin. Palabra griega que significa blasfeman, del nombre invocado sobre los creyentes. La forma verbal es un presente indicativo, lo que determina una acción continua, es decir, están continuamente blasfemando. Todas estas personas que dicen llamarse cristianos, que llevan o arrastran ante los tribunales a los que son verdaderamente cristianos, mi hermano, están de una manera indirecta blasfemando también contra Dios. Qué triste. Qué triste. De otro modo,
hablaban mal del Señor de los cristianos. Cuando el texto menciona el buen nombre, ahí tenemos la frase to kalon onoma. Esto puede significar el nombre honorable o el nombre digno, cuya referencia obviamente es sin duda al nombre de Cristo Jesús el Señor. El nombre es usado como símbolo de la persona de nuestro Señor, cuyo nombre es Jesús. Al profetizar la venida del Mesías al mundo, el profeta dice, y se llamará su nombre, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Isaías 9:6 dice, recuerdan el texto, ¿no? Lo más probable es que quienes blasfemaban el nombre del Señor fuesen, escúchelo bien, judíos inconversos, que no toleraban que los cristianos llamasen a Jesús el Mesías, como lo testifica Hechos capítulo 5, versículos 40 y 41, que dice que 2 apóstoles fueron azotados e intimidados a que no hablasen en el nombre de Jesús. ¿Se acuerdan que le dieron durísimo? Sin embargo, salieron de la presencia del Sanedrín gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Mi hermano, no sienta vergüenza si en algún momento lo maltratan, lo vituperan, lo insultan, lo atropellan, lo meten en chismes, cuentos de viejas chismosas. No se preocupe, mi hermano, recuerde que el Señor dijo, bienaventurados los vituperados por causa de mi nombre. Siéntase, vea, Señor, me están metiendo en cuentos en chismes por favor, Señor. No te oro por mí. Vea, te oro para que tengas misericordia a esa persona, porque no te conoce todavía. Porque no ha escuchado los 2 textos bases. ¿Cuáles son los 2 textos bases, mi hermana Rubí? Que la acabé de mencionar. Ahí lo va a leer mi hermana Rubí. Porque no ha escuchado los 2 textos bases de este estudio, los cuales son Primera de Juan 3:15 y Primera de Juan 4:20. todo aquel que dice amar a Dios y aborrece a su hermano es un homicida, y los homicidas no entrarán al reino de los cielos. Hay que tener misericordia por personas que no conocen todavía al Dios de la gloria y lo vituperan y lo insultan, y bueno, en algunos casos hasta lo llevan a los tribunales. Mientras que los ricos incrédulos blasfemaban contra el nombre del Señor, los cristianos consideraban un privilegio padecer por causa de él. La construcción de la frase es propia de un judío que no menciona el nombre del Señor o de Jehová por respeto reverente, por lo que se refiere simplemente al nombre. Noten que Santiago, por cierto, en el Concilio de Jerusalén, apeló a un pasaje de la profecía que utiliza el nombre de Jehová como el invocado entre los gentiles. Hechos 15:17 lo corrobora. El nombre de Jesús sustituye totalmente al de Jehová en el Nuevo Testamento. Quiere decir que el mal testimonio de los ricos contra los pobres en el entorno del cristianismo estaba sirviendo de oprobio entre los gentiles al glorioso nombre del Señor. Cuando el texto menciona que ha sido invocado sobre vosotros, ahí tenemos. Esta segunda posibilidad, mis hermanos queridos, armoniza con la forma hebrea de referirse al pueblo de Dios. Y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová es invocado sobre ti y te temerán, dice Deuteronomio 28:10. Sin embargo, la traducción que ha sido invocado sobre vosotros, podría referirse a la identificación pública que aquellos creyentes habían hecho con la persona de Cristo mediante el acto del bautismo. Recuerden que en el Antiguo Testamento, cuando se pronunciaba el nombre de Dios sobre algo o sobre alguien, equivalía a ponerlo bajo una protección divina y declararlo como propiedad de Dios. ¿Cómo corroboramos eso, mi hermano David? Segunda de Samuel 12:28, Isaías 43:7 y también tenemos Amós 9:12. Versículo 8. Si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Bien hacéis. Ahí tenemos. Ei mentoi nomon teleite basilicon kata tin grafin. Es posible que alguno buscase disculpas en la atención al rico como expresión de amor hacia el prójimo. Sin embargo, la conducta viciada, por llamarlo así, viciada en el hecho de hacer acepción de personas, estaba ahí.
En la iglesia había gente interesada en el cumplimiento de la ley, especialmente en todo aquello que tenía que ver con los mandamientos generales y no ceremoniales de ella. El apóstol enfrenta a los que ellos entendían por el cumplimiento de la ley y las verdades demandadas en ellas. Noten la expresión ei mentoi, o sea, si en verdad, que no da lugar, por cierto, a una posibilidad, sino que está haciendo una afirmación, o sea, algo así como, ya que es verdad esto o aquello. El apóstol asume que algunos estaban procurando cumplir verdaderamente lo que Dios había establecido en su palabra. La forma verbal teleite, que significa cumplís, está en un presente de indicativo, lo que confirma que por lo menos algunos en la iglesia estaban cumpliendo las demandas divinas firmemente, ya que el verbo expresa la idea de finalizar o llevar a término, es decir, estaban tratando de cumplir las demandas de la ley con una perseverancia. Cuando el texto menciona amarás a tu prójimo como a ti mismo, que lo acabamos de ver, ¿no? Mateo 22, versículo 36 al 40, ¿no? Ahí es más claro. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Agapiseis ton plision sou es seafton. La ley real se resume y comprende en el mandamiento del amor hacia el prójimo. De esto depende la ley y los profetas, y unido al amor de Dios está también el amor al prójimo. Es más, ¿cómo usted puede amar al prójimo si usted no ama a Dios? ¿Cómo? Hágame saber cómo. ¿Usted quiere saber si una persona es religiosa? Pues primero vea si ama al prójimo. Y si no ama al prójimo, ¿cómo va a amar a Dios? Acabamos de leer los textos base. ¿Cómo? Hágame saber. Y ahí tenemos el caso de los fariseos, ¿no? Los judaizantes de este tiempo. Que ellos dicen que no, que se saben ahí, según ellos, ¿no? Según ellos, a la perfección, toda la ley y todo eso. Pero usted le dice, oye, pero yo guardo el día jueves. Físicamente descanso el jueves. Pero espiritualmente todos los días descanso en Cristo Jesús. Porque Cristo Jesús es mi Shabbat o mi reposo. En ese mismo momento lo acribillan a insultos. Entonces ahí se da cuenta que simplemente es un religioso. La expresión mentoi, que significa en verdad, aparece 8 veces en el Nuevo Testamento y es traducida como sin embargo, pero más, no obstante, menos en este versículo. Tal vez ese sea el sentido que el apóstol deseaba dar a dicha palabra. El uso de la condicional simple, presentando el argumento desde el punto de vista de la realidad, parece armonizar mejor con la siguiente traducción. Vea pues, como dicen en Colombia. Pero si cumplís la ley real, o sin embargo, si cumplís la ley real, más o menos así para mejor entendimiento, Santiago asume el hecho de que esa ley real era guardada, o al menos algunos la guardaban. El verbo teleite, que significa cumplir, está en el presente indicativo, lo que indica que en aquella congregación había quienes habitualmente guardaban los mandamientos de la ley. El mandamiento del amor al prójimo aparece en Levítico 19, versículo 18. Los maestros de Israel habían desvirtuado el mandamiento al considerar que los prójimos eran únicamente los pertenecientes al pueblo de Israel. E incluso algunos consideraban solo como prójimo al que cumplía la ley y llevaba una vida en consonancia con las tradiciones. Mis hermanos, quien ama al prójimo como a sí mismo no tendrá ningún pensamiento impropio ni realizará ninguna acción indigna contra él. Además, el mandamiento de amar al prójimo es consecuencia de estar dando cumplimiento al de amar a Dios sobre todas las cosas. Como enseña el apóstol Juan, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es un mentiroso. Es un vil mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Hágame el favor. Primera de Juan capítulo 4, versículo 20 para corroborar. Cuando el texto menciona como a ti mismo, os seaftón, como a ti mismo. Noten que en el mandamiento el amor al prójimo se vincula con el amor a uno mismo. Hay un incorrecto amor a uno mismo.
por si acaso, les digo, egoísta e incluso ególatra. Pero hay un amor a uno mismo conforme al pensamiento de Dios. El apóstol Pablo enseña a tener un concepto de uno mismo y moderado y ecuánime. La prohibición es a un concepto personal más alto del que corresponda. Recuerdan lo que dice, ¿no? Nadie tenga mayor concepto, etcétera, etcétera, etcétera. Romanos, capítulo 12, versículo 3, para corroborar. Una idea pietista o espiritualista pretende hacer creer que el verdadero cristiano debe despreciarse a sí mismo y sentirse como un inútil para todos, sin recursos personales ni válidos. Eso, miren, en cierta medida es un insulto a Dios, que ha hecho al hombre a su imagen y semejanza y ha dotado a cada uno con dones naturales que caracterizan a cada persona y hacen de él una entidad única en relación con el resto. Nosotros sí tenemos identidad, esa es la gran verdad, pero no por nosotros, sino en Cristo Jesús. Y a pesar de eso, respetamos al que no es cristiano, porque no conocen de Cristo. ¿Qué nos toca hacer? Llevarles el mensaje, compartirles el mensaje. No podemos darles ese evangelio del garrotazo. No podemos, sino con lazo de amor. Salvo el caso que sea una persona herética, ¿no? Eso ya es otro tema. Pero aún así, bueno, nadie debe dejar de sentir delante de Dios los recursos que Él le ha dado para agradecer al Creador y Señor sus bendiciones y entender cuáles son sus verdaderas capacidades para servirle. El concepto de uno mismo servirá como medida de amor hacia el prójimo. Tal entendimiento conducirá nuestro pensamiento al amor de Dios, con que nos ha amado a cada uno, reconociendo que si Él es bueno para con todos quienes se llaman sus hijos, han de seguirle en esa misma conducta. Salmos capítulo 145 versículo 9. El verbo agapeseis o amarás está en tiempo futuro del modo indicativo, pero es usado con función imperativa. El verbo agapao era de un uso común entre los griegos, pero en el Nuevo Testamento se usa para designar la forma más sublime del amor. Ágape expresa el amor de la inteligencia en contraste con el amor de las emociones. Dios manda a sus hijos amar al prójimo. No importa si dicha persona sea buena o sea mala. El imperativo para el cristiano es amar aún al que le maldice y al que le persigue. Mateo 5, versículos 43-44 y Romanos 12-20. A Jesús el Señor le preguntaron: Maestro, ¿quién es mi prójimo? Pero en verdad esa persona no recibió respuesta directa a su pregunta. Lucas capítulo 10 versículo 29 para corroborar. Más bien el Señor le enseñó de quién debía él ser prójimo. ¿Se ve la diferencia? La frase como a ti mismo expresa tanto el grado como la manera en que el creyente debe amar a su prójimo. Eso significa negativamente que no se ha de desear ningún tipo de mal físico, espiritual o emocional hacia el semejante. Pero positivamente significa que se ha de procurar el bien, la edificación, la felicidad del prójimo. Esta es una meta imposible de realizar, óigalo bien, aparte de la presencia del amor de Cristo en el creyente. Si Cristo no está morando en la vida del creyente, olvídese, imposible que ame al prójimo. Y peor aún, amar a Dios, peor. Juan 13, 34 y 35 corrobora esta gran verdad. Jesús estableció el criterio cuando dijo: este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Juan 15, 12. Cuando el texto menciona bien hacéis, kalos poiete, quien ama al prójimo como a él mismo hace bien. El apóstol utiliza aquí el griego kalos, que significa hermoso, bello, noble, honroso, honrado, honorable, glorioso, perfecto, precioso. Kalos con K. Y que pudiera también ser considerado como un adverbio. En este caso sería sinónimo de correctamente o excelentemente. Unido al adjetivo va el verbo traducido por poello o hacer, que expresan ambos la idea de manifestar visiblemente algo excelentemente hecho. De otro modo, hacer visible el cumplimiento de la ley real
que el Señor Jesús estableció: este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Juan 15:13. De modo que el que ama a su prójimo como a sí mismo hace una obra tan excelente que testifica, mi hermano, objetivamente el cumplimiento de la suprema ley. Último versículo de esta noche, mi hermano querido. Vaya preparándose para las preguntas y respuestas. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Mi hermano, frente al bien hacéis del verbo anterior, referido al amor al prójimo, contrasta ahora la adversativa del título. Con esta expresión se establece un contraste entre la demanda de la ley y la ética de algunos creyentes. Para expresar la acción incorrecta de los creyentes, el apóstol utiliza ahora la forma verbal hacéis acepción de personas, que es prácticamente sinónimo del sustantivo utilizado en el versículo 1. El verbo está formado por prosopón, que significa rostro, y también lambano, que significa asirse, que expresa la idea de favorecer a alguien. El sí del texto equivale a un ya afirmativo. Por tanto, Santiago, nuestro hermano, amigo y apóstol, que la hermana Rubí lo va a ver más adelante, está diciendo: ya que hacéis acepción de personas, como se había puesto de manifiesto en la distinción hecha entre el rico y el pobre en la congregación. Así que esta expresión es un hebraísmo que connota la idea de mostrar parcialidad hacia alguien. Al mostrar favoritismo se viola el mandamiento: no harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande, con justicia juzgarás a tu prójimo. Levítico 19:15 para corroborar esta gran verdad. La ley requiere absoluta imparcialidad, tanto hacia el pobre como hacia el rico. Dice Deuteronomio capítulo 1 versículo 17 y también capítulo 16 versículo 19. Cuando el texto menciona pecado cometéis, el que cumple la ley hace bien, de modo que quien hace acepción de personas, condenado en la ley, obra pecado. La ley condena esto de la misma manera: no hagáis distinciones de persona en el juicio, así al pequeño como al grande oiréis. No tendréis temor de ninguno, porque el juicio es de Dios, y la causa que os fuere difícil la traeréis a mí, y yo la oiré. Dice Deuteronomio 1:17. Noten, mis hermanos queridos, el gran contraste. El que cumple la ley regia, amando a su prójimo como a sí mismo, obra excelentemente. Pero el que muestra o practica favoritismo, quebranta la ley y obra pecado. Tal conducta es pecado, directamente prohibida por la ley. Por lo tanto, no puede excusarse como cumplimiento de la ley. Cuando el texto menciona: y quedáis convictos por la ley como transgresores. Mis hermanos, la obra de la ley es denuncia del pecado. Quien no obedece a sus mandamientos y los contradice queda expuesto a la condenación que da la misma ley. Santiago dice el enchomenoi tou nomou, que literalmente significa siendo convencidos por la ley. Tiene que ver con el hecho de demostrar la culpabilidad mediante pruebas fehacientes. Juan capítulo 3 versículo 20 lo corrobora, Juan 8:9 y 1 Corintios 14:24. El menosprecio al pobre, no solo por ser pobre, aclaro, sino por ser prójimo, es prueba suficiente para demostrar el pecado. En este había incurrido la congregación cuando favoreció al rico y despreció al pobre, que andaba pues con vestimentas todas andrajosas. Lo que traspasan los límites establecidos en la ley quedan constituidos en parabatai. ¿Qué es eso, mi hermano David? Una palabra griega que significa transgresores. Nadie puede alegar ignorancia porque la ley prohíbe la imparcialidad. Transgredir la ley es una ofensa directa contra Dios por ser el autor de ella. Santiago, al igual que Pablo, censura no tanto la desobediencia de la ley o de la letra de la ley como la del espíritu ético de esta. Romanos 2:25 y Gálatas 2:18 corrobora. Los creyentes, mis hermanos queridos, estamos obligados a observar los principios
éticos y morales establecidos a través de todas las sagradas escrituras. Eso no significa que estamos bajo un sistema legal como lo estaba la Israel pagana e idólatra del Antiguo Testamento. Pero sí significa que se está bajo la obligación de observar esa ética divina que refleja el carácter mismo de Dios y que es la revelación expresa de su voluntad. Aleluya. Dios bendiga a la hermana Brenda Torres, Silvia Rojas, Sandri Urizar y Alfredo Díaz. Abrazo, mis hermanos. Hasta aquí la exposición. Pero no nos vamos a despedir sin antes mandar unas pequeñas preguntitas. ¿Qué les parece? ¿Quién va primero? Bueno, ahí lo veo a mi hermano Víctor Macei, que está ahí. Mi hermano Víctor Macei, ¿cuáles son algunas acciones, oiga la pregunta, que las personas realizan que muestran que ellas son parciales? Bienvenido a Interactúa. Bueno, buenas noches. Buenas noches a todos. Qué rico saludarles. Esa es una pregunta que da para contestar, porque mira, primero que todo quería decirles, queda uno muy cuestionado, queda uno muy zarandeado la palabra nos hace autoexaminarnos hoy, porque de pronto nos sorprendemos que yo he hecho esto, yo he hecho esto, eh, con facilidad discriminamos, favorecemos, nos inclinamos, y es que lo hemos hecho. O sea, es una palabra que exhorta, que nos autodiagnostica, que nos revisa, nos escanea por dentro. Entonces, claro, lo que Dios rechaza es que entre su congregación, entre su comunidad, haya discriminaciones, por así decirlo. Yo no sé si podríamos llamarlo jerarquizaciones basadas en características que no vengan de Dios. Sí, es una forma de decirlo, me corrigen, por favor, si no estoy diciéndolo correctamente. Es decir, él mismo es uno de los atributos del Señor que no hace acepción de personas. Entonces, él mismo pone el ejemplo. Nos lo dice en Hechos 10:34, dice Pedro, ahora comprendo que Dios no hace acepción de personas. Y lo que nos acabaste de leer en Levítico, en Éxodo, entonces, el hecho de mirar a alguien de la corbata hasta los zapatos o del vestido, las chicas hacen mucho eso, ¿no? Miran de arriba a abajo, escanean impresionantemente porque tienen más capacidad que nosotros. Y prejuzgar a una persona porque caminó, porque dijo, porque tosió, porque no tosió, porque vino vestida de una manera que a veces nosotros no entendemos y entonces como no compartimos, discriminamos. Sí, claro, el ejemplo bíblico es una persona bellísimamente ataviada versus una persona, decimos en Colombia acá un gamino, un desechable, un homeless, y ese no, ese lejos. Pero es que hay otras características que revestirían de aparente hermosura a una persona o revestirían de aparente fealdad a otra persona. Y también a veces nosotros las aplicamos. Bueno, se me alargó la respuesta, pero por ahí es. Maravilloso. De hecho, ustedes recordarán que nosotros nos podemos vestir o podemos tener una fachada de ultra cristianos, etcétera, etcétera. Pero imagínense por un instante si ante el Señor nosotros podemos pasar desapercibidos, o el Señor, cuando nosotros estamos pensando cosas negativas contra el prójimo, ¿acaso el Señor no les dijo a los fariseos sepulcros blanqueados? ¿Quién es el omnisciente? ¿Quién pesa los corazones? ¿Quién es el que conoce hasta las intenciones más profundas de nuestro corazón? El Señor. Y siempre tenemos que tener presente, ¿no? Cuando voy a hacer algo, y es verdad, me incluyo, cuidado, me incluyo, a veces yo también, yo digo, ay Dios mío, cometí esto y, ay caramba, ¿qué pasó? Y tenemos que hacernos la pregunta, ¿le agrada esto al Señor? ¿Está el Señor presente? ¿Acabó el Señor de escuchar esto? ¿O acabó el Señor de ver esto? Mi hermano, son preguntas que nos debemos hacer y deberían temblarnos
las piernas, cada acción que nosotros hagamos. Pero inmediatamente corra, clávese de rodillas y pida, clame misericordia por sus pecados. Señor, perdóname. Mira cuánta gente dice, pero ¿por qué tuve ese mal pensamiento? Es que tenía ganas de arrastrar y tac, 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 así. Mi hermano, somos seres de naturaleza caída, pero no nos justificamos por eso. Tenemos que arrepentirnos, es imperativo. Gracias, mi hermano Víctor Macei. Mi hermana Rubí, ya que está ahí, le vamos a hacer una pregunta. ¿Qué le parece? A ver, si alguien muestra parcialidad, ¿qué ha cometido? Cuéntenos, mi hermana, ¿y por qué? Bueno, pues, si alguien muestra parcialidad, pues evidentemente está transgrediendo una de las leyes, ¿no? que nos dejó Jesucristo, cuando en Mateo precisamente 22:36 dice que debemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, ¿no? También en Romanos 2:11 nos habla acerca de la misma frase, porque no hay excepción de personas para con Dios. Y en los versículos siguientes habla de que el que transgrede la ley por la ley se hace pecador, porque conoce la ley y la transgrede. Y también dice que no son los oidores de la ley, sino no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley los que serán justificados. También el hermano Víctor Macei mencionó esta cita de Hechos 10:34. Nada más que aquí es un poquito a la inversa, ¿no? Pedro está hablando de Pedro y Cornelio. Pedro está haciendo una distinción con Cornelio porque lo considera una persona, al no ser judía, la considera de otra clase, de otro tipo, aunque Cornelio era un capitán o un general romano, ¿no? Materialmente podría tener otra posición, pero espiritualmente Pedro lo considera pues no acepto o no digno, ¿no? Y él se sorprende cuando dice, en verdad que comprendo que Dios no hace acepción de personas. O sea, aquí vemos el caso un poco a la inversa, ¿no? Así es, hermano. Por todos lados se ve dos cosas, ¿no? Primero, que Dios no hace acepción de personas. Primero. De ningún tipo. Exacto. Y segundo, eso es por el lado de Dios, ¿no? Y segundo, por el lado de nosotros, que somos pecadores por naturaleza, a veces cometemos este pecado, mis hermanos queridos. Mire, me incluyo. No nos hagamos los hipócritas. Yo también me incluyo, mis hermanos queridos. Cometemos eso, pues, mi hermano. Para eso son estos estudios. Demos las gracias y la gloria al Dios de la gloria. Así que vamos a despedirnos en oración, mis hermanos queridos. Nos vemos en la próxima transmisión, si el Señor lo permite, pero vamos a despedirnos en oración. Amado Padre, gracias te damos por este espacio, gracias porque hemos aprendido que no podemos hacer acepción de personas. Tú mismo en tu palabra dice que no haces acepción de personas. ¿Quiénes somos nosotros para hacer una distinción entre el que se viste bien y el que se viste mal? Entre que si el uno es blanquito, el otro es oscurito, en que si el uno tiene dinero y el otro no tiene ni dónde caer muerto, etcétera, etcétera. ¿Por qué, Padre? ¿Por qué? ¿Por qué siempre nosotros terminamos cayendo en esto? Muchas veces me incluyo también. Padre, ayúdanos, por favor, endereza nuestros pasos, corrígenos. No queremos hacer distinción de ninguna naturaleza. Perdónanos si en algún momento de una manera indirecta hemos hecho esto. Por favor, ayúdanos a tratar con la misma cortesía a la persona pudiente con la persona que no es pudiente, porque nosotros vemos la parte externa, el exterior, el carapacho, pero no vemos la parte interna, no vemos lo que tú sí ves, porque tú eres quien pesa los corazones. Por favor, ayúdanos, Padre, a mantenernos íntegros, a poder hacer unas personas que verdaderamente ejecuten todo lo que estamos aprendiendo, sobre todo en este capítulo 2 del libro de Santiago.
Padre Santo, nos vamos ahora a nuestro descanso temporal. Si es el descanso eterno, pues bendito sea el nombre del Señor Jesús. Pero por ahora creo que es el temporal. Así que acompáñanos, quédate con nosotros para tener mañana un bendecido día. En el nombre de Cristo Jesús nos despedimos. Amén, amén y amén. Mis hermanos, sean bendecidos. No se olviden de agradecer a Dios antes de dormir por todo lo que han recibido y por lo que no han recibido, porque eso ya ustedes saben, solo Dios sabe si eso le conviene o no le conviene. Así que mis hermanos queridos, espero que nos veamos en la próxima transmisión. Que el Señor los guarde y los cuide. Bendiciones. Bendiciones, un abrazo.